está presto en este tiempo, que no queremos que hablemos de Cristo, ¿sí? Pero va a ser muchas cosas, ¿sí? En nuestra vida, pero no tenemos que permitir, porque lo primero que pone en nuestra vida es el miedo, ¿sí? Es el miedo de no poder. Cuando tenemos miedo, quedamos así, no podemos avanzar para nada, ¿sí? Pero en este tiempo tenemos que orar y, como decía Antonio, tengo que confiar en Dios. Esto es así, sí o sí. Nosotros estamos en el camino de Dios y no podemos confiar en otra cosa, sino tenemos que confiar en nuestro Dios. Estar dependiendo en Él, ¿sí? En este tiempo. Nuestra entrada, nuestra salida en Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos muy claro lo que queremos y a quién servimos, decía Pablo. Anoche decía la palabra, hablaba nuestro pastor y decía: yo sé a quién sirvo, ¿sí? Y qué a quién sirvo y qué es lo que estoy haciendo en este tiempo, en quién estoy confiando, ¿sí? Ahí, como decía, que entra todo, ya la confianza, todo Cristo de nuestra vida, ¿sí? Así que en esta mañana vamos a introducirnos en la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 28, ¿sí? El Señor ha confirmado a través de mi hermano Waldo la palabra que traigo en este día, ¿sí? Porque el Señor me había hablado de la obediencia, ¿sí? Estando en aquel lugar donde estuve estos 15 días, me hablaba de la obediencia, ¿sí? Deuteronomio capítulo 28. Gloria a Dios. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así dice la palabra de Dios. Bendiciones de la obediencia, ¿sí? Dice así: acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todo su mandamiento que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Bendito será tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tu vaca y los rebaños de tu oveja. Bendita será tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar, bendito será tu salir. Jehová derrotará a tu enemigo que se levantare contra ti. Por un camino saldrán contra ti. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirá delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello que pusiere tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Y en Josué capítulo 1, versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo
saldrá bien. Amén. Gloria a Dios. Sí. Toda esta bendición vamos a recibir si nosotros somos obedientes a Dios. Y ahí en el capítulo 28, versículo 15, está también. Dice, cuando nosotros desobedecemos a Dios, lo que va a venir sobre nuestra vida. Pero en esta mañana yo quiero hablarle de la bendición de Dios. Yo creo que cuando uno emprende una cosa, cuando uno emprende, cuando se pone a hacer algo, es para seguir adelante, para que prospere. Cuando uno pone un negocio, es para que les prospere, para que venga muchas personas que le compren, ¿sí? Y yo creo que nadie va a hacer una cosa para volver atrás, sino para ir adelante, para prosperar. Y toda esta palabra el Señor lo deja, ¿sí? Es una palabra, por ahí decimos, no, estos son para los antiguos, no, es para nosotros, es para ahora, para nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, procuramos hacer, esto viene la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y yo quiero ir en Primera de Samuel. Esto es lo opuesto de las desobediencias. Primera de Samuel capítulo 15. Lo que leímos es una introducción para empezar, ¿sí? Samuel capítulo 15, y ahí sí vamos a leer, ¿sí? A ver si puedo leer el fuerte. Sí, capítulo 15 hasta el 18. Dice 18. Hasta el 18, capítulo 1. Samuel 15. 1 hasta el 18. Y leemos un poco cada uno, ¿sí? Sí. Leemos un versículo cada uno. Amén. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Es ahí, ¿no? En Samuel 15. Amén. Sí, un poco más. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando salía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los despechos, vaca, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista de Leín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de ciudad. Dividiendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los heleos: pido apartados y salid de los de Amalek para que no os destruyan juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se le apartaron a Celeo de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Seúr, que está al oriente de Egipto. Que alguien siga. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable huyeron. Hermano Antonio. Dice: vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche.
Madrugó luego Samuel para ir al encuentro con Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido también, y aquí que se levantó un momento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a su lugar. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, solo contigo la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué es el balido de ovejas y el balido de vacas en que yo oigo con mis oídos? Saúl respondió: la Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió a misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que lo acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, si no te has vuelto al botín y has hecho lo malo de los ojos de Jehová? ¿Hasta ahí? ¿Verdad? Llegamos a 18. 18. Sí, seguimos. Y Saúl respondió a Samuel: hace bien que he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me dio, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los pueblos tomó el botín de las ovejas y de las vacas, la primicia de la tierra, para ofrecer sacrificio a Jehová, Dios en mirar. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como en que obedezcan a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temí el pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Qué cosa, ¿no? ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció a Dios. ¿Sí? Nosotros vimos lo que leímos en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, ¿sí? A través de la obediencia, todo lo que podemos recibir, ¿sí? Pero el Señor también nos manda a decir, en Josué capítulo 1, versículo 7, que tenemos que esforzarnos, ¿sí? Tenemos que seguir adelante y tenemos que leer la palabra de Dios. Esto es la guía de nosotros. Si nosotros hacemos todo lo que el Señor nos manda en este tiempo. Pero ¿qué pasó con Saúl? A Saúl le pusieron como rey, como líder, ¿sí? Así que él desobedeció a Dios. Que tenía que acabar con todo. Pero ¿qué hizo? No obedeció a Dios, ¿sí? Saúl, Dios le puso como rey, como líder, para que pueda terminar todo lo que a Dios no le agradaba. Le decía que mate todo. Pero ¿qué hizo? Dice que trajo los más lindos, los más gorditos, los trajo para hacer, ¿para qué? Para hacer el holocausto para Jehová. Pero él no se complace a veces. Porque algunas veces, delante de nuestros ojos, nosotros vemos cosas hermosas que parecen para nosotros bien, pero para los ojos de Dios no, ¿sí? Él dice que mató todos los vil, dice, mató todos los vil, pero los gorditos dice que trajo para hacer holocausto. Y que dijo también que le perdonó al rey de Amalec, Agag.
Él tenía que terminar con todo. Y así también algunas veces nosotros desobedecemos a Dios. Señor, esta parte yo te voy a dar y esta parte es mío. No estamos obedeciendo con todo. Cuando Dios te pide, cuando Dios me pide algo, es todo, ¿sí? Pero Saúl, Dios le había puesto como rey, ¿sí? Como rey para que matara todo. Dice que en ese tiempo los pueblos, ya venía un capítulo antes, dice que los Amalek le habían arrasado al israelita, ¿no? Que ellos no pudieron, estaban débiles, no podían hacer nada, pero los pueblos querían un rey, lo levantaron a Saúl, ¿sí? Y Samuel era el juez, ¿no? El profeta, ¿sí? Y dice que Dios le había dado todo a Saúl, pero Saúl tenía que terminar con todas las cosas malas, ¿sí? Que había. Dice que tenía que matar niños, hombres, lo que había de hecho todo. No vas a matar a todos los niños, no estamos hablando de eso, sino todas las cosas que a Dios no le agrada en nuestra vida, ¿sí? Porque Dios te ha puesto como sacerdote en tu hogar, en tu familia, y nosotros sabemos lo que es malo y lo que es bueno, y nosotros tenemos que enseñar. Nosotros somos los sacerdotes de nuestra casa, y Saúl era el rey, era el líder. Dios le había mandado hacer algo que tenía que terminar todo lo malo, pero él desobedeció a Dios. ¿Y qué le pasó? Le sacaron el reinado, ¿sí? Le sacaron, ¿sí? Él perdió todo, pero el 24 dice, en el 24 dice que entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temí al pueblo, consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Se arrepintió ahí, pero ya es tarde, ¿sí? Ya era tarde cuando él se arrepintió. Dios le había sacado lo que Dios le había dado a él, ¿sí? Él consintió al pueblo, él era consentidor. Él por ahí decía: yo le voy a dar todo el gusto al pueblo. ¿Y qué se hizo? Un monumento para él. ¿De quién fue la victoria? De Dios, de Jehová fue la victoria. Pero él dice que se hizo un monumento para él, ¿sí? Él quería ganar al pueblo. Él quería ganar al pueblo para que el pueblo le alabe a él, ¿sí? Pero en este caso, a él se le quitaron el reinado, pero desobedeció a Dios, ¿sí? Dice: Saúl convocó al pueblo y le pasó revista a Daniel, ¿verdad? Y 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Tenía todo la ayuda para hacer este trabajo Saúl, ¿sí? Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: ido apartaos, salid entre ellos, Amalek, para que nos destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subía de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre ellos de Amalek. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Saúl Sur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Es una equivocación que hizo. Él dice que tomó vivo a Agag, el rey de Amalek. Él tenía que matar todo, determinar todo, ¿sí? Acabar con todo, que acabe con todo, le dijo, ¿sí? Y después dice: Saúl y el pueblo perdonaron
mejores de la oveja, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Más todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. ¿Sí? Algunas veces, sí, nosotros decimos, lo vamos a destruir todo esto que nos sirve para nosotros, lo vil, pero nosotros lo dejamos, ¿sí? Ese de complacer a Jehová. No, delante de nuestros ojos quizás está bien, pero delante de los ojos de Dios, a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que entregar todo, sacar todo. Yo no sé en este tiempo lo que tenemos guardado todavía en nuestro corazón, ¿sí? Y quizás hay amargura, falta de perdón, ¿sí? En nuestra vida, en nuestro corazón. Pero toda esa cosa nosotros tenemos que sacar en este tiempo, ¿sí? Porque Dios te ha puesto en donde está tú en este tiempo como líder, ¿sí? Y dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, ¿sí? Ya Dios le había hablado, le había avisado a Samuel lo que hizo Saúl, ¿sí? Y él tenía que orar, él se tenía que preparar para ir a hablar con Saúl, ¿sí? Y dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal, ¿no? Se hizo un monumento para él, ¿sí? Pero la victoria fue de Dios, de Jehová, pero él se hizo monumento. Él quería ganar a los pueblos de Israel, ¿sí? Para él, para que le alabe, para que le diga, para que le toque acá y le diga, vos fuiste, vos hiciste. No, así también yo en este tiempo yo creo que esa clase de personas hay todavía en la iglesia, ¿sí? Lastimosamente hay en la iglesia, ¿sí? En este tiempo podemos ver que esa persona no le interesa nada de Dios, nada de Dios, ¿sí? Solamente se interesa él mismo, esa persona misma, y no es así la cosa. Nosotros todo lo que hacemos para Dios, y gracias a él tenemos la victoria en este tiempo, en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra familia, ¿sí? Así que yo creo que en este tiempo Dios me ha hablado a mi vida, ¿sí? Mientras estaba en aquel lugar, ¿sí? Y él dice que había traído todo lo que era bueno, ¿sí? Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. ¿Y qué le dijo? De Amalek hemos traído, ¿sí? De Amalek hemos traído. Lo había recordado, ¿sí? Y así también nosotros. Dios sabe y conoce nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida, ¿sí? Lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que nosotros tenemos guardado todavía, ¿sí? Dios te ha puesto como sacerdote en tu hogar, en tu familia, para que lleve y que diga la verdad en este tiempo. Así que es una parte nada más. Este es largo, es un estudio largo, ¿sí? Pero nos da un estudio largo. Tenemos 20-25 minutos en este lugar para traer la palabra de Dios. Pero ya vamos a seguir a
hablando de esta parte, ¿sí? Así que yo te invito a que te pongas de pie.